y más ubicada en una zona más superior que la del derecho por la presencia del hígado, básicamente. Son de consistencia firme, de un color rojo vinoso, que se encuentran en la zona retroperitoneal, cubiertos básicamente por una estructura adiposa, la célula adiposa, fundamentalmente para protección mecánica. Directamente sobre él se encuentra una cápsula de tejido conectivo colagenoso, que es fácilmente retirable. Su superficie es lisa, brillante, y tiene dos curvaturas, una externa, una convexa y una cóncava en la parte medial o interna. En esta parte vamos a encontrar nosotros el ilio renal, que es un lugar, una zona en la cual ingresan y salen los vasos renales. Ingresa la arteria, sale la vena renal y sale también los elementos un elemento que va a transportar la orina hacia la vejiga, es el uretra. Esta zona del ilio, hacia la profundidad del riñón, va a generar una estructura llamada seno renal, que es como un hueco, un vacío, que va a estar lleno de tejido adiposo. ¿De acuerdo? El seno renal está lleno de tejido adiposo y es básicamente la zona profunda del ilio renal. Muy bien, nuestro sistema urinario en general va a tener dos funciones específicas. La primera, filtrar, que lo va a realizar el corpúsculo renal. Y una segunda que es secretar, que lo va a realizar los túbulos renales. Finalmente, la orina es un líquido producto de ¿qué? De filtrar y de secretar. Dos funciones que se complementan. Además, nuestro riñoncito va a producir dos hormonas muy importantes. La primera de ellas, la eritropoyetina, que la tratamos en el capítulo anterior, y que tiene por función, favorecer el desarrollo de la hematopoiesis. Y también tiene una sustancia que se producía a nivel de la arteria de la frente, la renina, que es muy importante para el control de la presión arterial. Entonces miren ustedes cuán importante es nuestro riñón. De hecho, se va a encargar de eliminar muchas sustancias que resultan siendo tóxicas para nuestro organismo, que si se acumulan y se almacenan, pueden comenzar a generar diferentes fallas, llegando incluso a la insuficiencia renal, producto de algunas patologías crónicas, algunas patologías o enfermedades autoinmunes, como es el depósito de inmunoanticuerpos en diferentes láminas basales, en diferentes regiones, que va a perjudicar lógicamente el funcionamiento de nuestro riñón. Esto puede generar cambios en las características propias de la orina, como cambio en la densidad, cambio en la coloración, en la presencia o ausencia de algunas sustancias o elementos, como por ejemplo proteínas, glucosa, o algunos otros, la retención de ácido úrico, creatinina, etc. Muy bien, entonces ya el riñón hemos dicho que es una estructura más o menos de forma de habichuela, se menciona, de consistencia firme, superficie que se pone lisa y brillante, aunque ahí estamos viendo una forma lobular, ¿no? Una forma que nos recuerda mucho a la etapa embrionaria del riñón. No tiene ninguna implicancia en una persona adulta, sigue funcionando el riñón sin mayor problema. Podemos encontrar algunas otras estructuras también, que son básicamente hallazgos circunstanciales cuando te haces un examen, ¿no? Estás con presuntamente una infección urinaria o presuntamente tienes cálculos, te sacan una ecografía y te encuentran algunos quistes, ¿no? O doble sistema pilocaricial, etcétera, algunas irregularidades. Cuando hacemos un corte nosotros, longitudinal del riñón, vamos a ver el parénquima renal. Y este parénquima va a estar distribuido con dos elementos fundamentales: hacia la periferia, la corteza renal, y al centro, la médula renal, ¿no? También llamado pirámides de Malpighi o pirámides medulares. Y entre pirámide y pirámide hay una especie de proyección de la corteza hacia la zona medular llamada columnas de vértigo, columnas de vértigo. Esa es la estructura fundamental, no es nada del otro mundo. La pirámide renal o pirámide de Malpighi va a tener como forma una pirámide invertida.
la punta hacia la parte central y la base hacia la corteza. ¿De acuerdo? Entonces, la punta básicamente se va a conocer como papila. Esta papila va a recibir la llegada de conductos, los conductos de Bellini, que son más o menos un número de 20, que llegan a esta zona después de atravesar todo lo que es la parte medular, la conformación de los conductos coleros, conductos colectores, conductos colectores. ¿Ya? Esta pelvis, perdón, estos conductos de Bellini van a desembocar en la papila renal. Esta papila renal desemboca a su vez en una zona conocida como cáliz menor. Van a haber varios cáliz menores. Estos cálices menores se van a reunir y van a conformar el cáliz mayor. Nuevamente los cálices mayores se van a reunir entre sí y van a formar la pelvis renal. Es una especie de triángulo también, como un embudo, que poco a poco se va a hacer más delgado y va a dar lugar a ¿qué? Al uréter. Y el uréter es quien va a llevar o transportar la orina, la va a depositar en la vejiga, que es el lugar de almacenamiento de la orina, y de donde periódicamente va a ser eliminada a través de la uretra. Segmento final del sistema urinario, que es muy diferente en el sexo masculino y en el sexo femenino, ya lo trataremos en su debido momento. Habíamos hablado de una cápsula, ¿verdad? La cápsula renal. Está formada por tejido conectivo de tipo irregular, denso irregular, que tiene gran cantidad de fibras elásticas también y ocasionales células de músculo. ¿Correcto? Son las características principales de la cápsula. Como podemos apreciar acá, nuevamente tenemos señalados aquí lo que son las pirámides renales, pirámides medulares o pirámides de Malpighi. Cualquiera de esos nombres es correcto. Entre ellos las columnas de Berti y hacia arriba todo lo que es la corteza. Esquemáticamente, si nosotros nos fijamos aquí hacia la parte superior de esta pirámide renal, vamos a encontrar que cuando veamos las láminas histológicas se van a proyectar una serie de túbulos que van a llegar hacia la corteza, van a dirigirse hacia la corteza, túbulos contorneados, distales, proximales, también colectores, y van a corresponderse aquí a lo que se conoce como el rayo medular. ¿No? En la corteza la estructura fundamental es el corpúsculo renal, que va a estar conformado por el glomérulo renal más la envoltura que tiene, la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman va a tener doble hoja, una hoja parietal y una hoja visceral. La parietal está formada por células de un epitelio simple plano, mientras que la hoja visceral va a corresponder a los famosos odocitos. Ya lo vamos a ver después también. Muy bien, entonces miren ustedes esquemáticamente tenemos una pirámide hacia la punta la papila y en la parte posterior todo lo que es la base de la pirámide renal. Y básicamente este borde o esta base que va a estar en contacto con la corteza, este sector se llama borde córtico-medular porque está entre la corteza y la médula. ¿Qué más vamos a encontrar? El vértice se llama papila renal y en la papila renal va a estar perforada por la llegada de un promedio de 20 conductos llamados conductos de Bellini. Aquí tenemos un área de una pirámide renal. Estas son las columnas de Berti, hacia arriba todo lo que es la corteza, por encima del rayo medular. Aquí está más o menos 2 a 3 cálices menores se unen, forman un cáliz mayor, 3 a 4 cálices mayores se unen y forman la pelvis renal. Columnas corticales de Berti, columnas corticales de Berti. Este es un riñón de un cadáver. Vemos aquí nosotros, está ligeramente pálido, había sufrido un choque hipovolémico, pérdida aguda de un importante volumen sanguíneo. Tenemos la corteza, las pirámides de Malpighi, pirámide renal o pirámide medular, que tiene su base y que tiene su vértice, que es la papila renal, ¿verdad? En donde desembocan los conductos de Bellini. Esta papila desemboca un cáliz menor
Los cálices menores se unen y forman un cáliz mayor. Cáliz mayores se unen y forman la pelvis renal. La pelvis renal se adelgaza y forma el uréter. El resto, miren, todas estas estructuras, si yo las pego, en el centro tengo una estructura hueca llamada seno renal, que va a estar lleno de tejido adiposo. Esto vendría a ser el ilio renal, ¿verdad? ¿Cómo se llama el área de la corteza que recubre a la base de la pirámide de Matilly? Arco cortical. Ahora, esos lóbulos que hemos visto nosotros externamente en este riñón, de aspecto embrionario, va a estar conformado estructuralmente por una pirámide renal, a sus costados dos columnas de Berti y encima el arco cortical. Todo eso es lo que corresponde a un lóbulo renal. ¿Qué vamos a encontrar en la corteza? Primero, los corpúsculos renales, que es la estructura base para la filtración. El laberinto cortical, que está formado por los túbulos contorneados principalmente. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Se va a dar el proceso de secreción, ya no filtración, sino secreción. Y también vamos a encontrar el rayo medular, que está conformado básicamente por la continuidad hacia la corteza de los túbulos contorneados, tanto proximal, distal y también en el centro un túbulo político. Miren ustedes los rayos medulares. Es como si debajo de esto yo tendría una parte medular, ¿no? Una pirámide renal. Alrededor, estos son los corpúsculos renales, formados por el glomérulo y la cápsula de Bowman. Glomérulo más cápsula de Bowman. Glomérulo más cápsula de Bowman. Todo está alrededor y aquí tenemos el rayo medular. No acerco, simplemente acercar un poco para poder visualizar los corpúsculos renales. Esto es un corte transversal. Si estuviera viendo así, todos los túbulos y conductos. Pero puedo verlo así también, ¿verdad? Como en este caso. Sea cual sea la disposición, la idea es de que son los túbulos, ¿no?, que van desde la parte medular hacia la corteza. Histológicamente, entonces, ¿qué vamos a tener? Nuevamente el rayo medular y a los costados las estructuras llamadas corpúsculos renales, que si yo lo uno en la parte tubular, voy a tener la famosa nefrona, que es la unidad funcional del riñón. Nuevamente, corpúsculos renales, rayo medular. Ya la vimos, rayo medular. Muy bien. Entonces, en cuanto a la unidad funcional del riñón, tenemos literatura diversa. Garner señala que el túbulo urinífero es la unidad funcional del riñón y lo define como la unión de la nefrona con los túbulos colectores. La nefrona va a estar conformado por un corpúsculo renal y una porción tubular. El corpúsculo renal, a su vez, estará formado por el glomérulo y la cápsula de Bowman, y la porción tubular por el túbulo proximal, el túbulo distal y algunos elementos de gasa de fluido. Finalmente, los túbulos colectores. Sin embargo, el resto de histólogos solamente menciona de que el elemento funcional del riñón es la nefrona. Y la nefrona para ellos está compuesto por corpúsculo renal, porción tubular y un tercer elemento, los túbulos colectores. Cualquiera sea la idea, el hecho es que tenemos que aprender a reconocer cada una de estas estructuras y en la parte de teoría saber para qué funcionan cada una de estas estructuras. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos esquemáticamente? La corteza y la médula. En la corteza va a estar caracterizada por algo muy especial, la presencia de los corpúsculos renales. Solo a nivel de la corteza yo voy a evaluar los corpúsculos renales. En la médula no hay corpúsculos renales.
En la corteza tengo túbulos contorneados, sí. ¿Tengo túbulo colector? Sí. Lo que voy a tener en la médula es de que lo voy a dividir en dos zonas también la médula. Una médula externa y una médula interna. O una zona externa y una zona interna. La zona externa va a estar conformada por porción ascendente y descendente, gruesa y delgada del asa de Henle y túbulo contorneado. Túbulo colector, perdón, túbulo colector. Mientras que la zona interna solamente voy a tener elementos delgados, tanto ascendente como descendente del asa de Henle, más el túbulo colector. Ahora, esquemáticamente miren lo que pasa con el túbulo colector. Viene de ser un túbulo medianamente grueso a uno mucho más grueso. ¿Por qué? Porque como su nombre lo dice, está colectando, está recibiendo orina, porque eso sí ya es orina. Es filtración más secreción, orina. ¿No? Es como un vertedero. Mientras más tú vayas llenando, necesitas un mayor volumen, un mayor diámetro en el que corresponde a los túbulos, ¿verdad? Muy bien, entonces miren acá. ¿Cómo voy a diferenciar yo entre un asa de Henle, o porción delgada, o porción gruesa, y un túbulo colector? El túbulo colector, cuando vemos nosotros médula externa del riñón, sí va a estar asociado a qué? Hemos visto porción gruesa, porción delgada del asa de Henle, y la presencia de túbulos colectores. Pero los túbulos colectores no son tan amplios, son túbulos colectores medianos todavía, más gruesos que la corteza, pero menos gruesos que la médula interna. Y lo que me dicen de los túbulos colectores es de que son estructuras tubulares cuya pared está formada por células muy geométricas, cuadraditas, pentagonales, con un citoplasma bastante claro y una luz bien definida, un borde de luz bien definido. Esto es un túbulo colector, esto es un túbulo colector, esto es un túbulo colector. Ahora fijémonos en asa de Henle. ¿Se parecen? No, son estructuras mucho más simples, más pequeñas, más delgadas, conformadas por menos cantidad de células. Entonces eso me dice a mí también qué características son muy particulares para un asa de Henle y cómo lo puedo diferenciar yo de un túbulo colector, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que ustedes tienen que aprender. En eso se basa el reconocimiento de las láminas, diferenciar uno de otro. ¿Qué estamos viendo acá? Túbulos colectores. Pero ven que ustedes es mucho más ancho, ¿verdad? Y acá solamente veo asa de Henle delgada. Ya no veo medianas o más gruesas. Solamente delgada. Es la médula interna. Y miren ustedes esta característica en los túbulos colectores. Son túbulos bien definidos. Bien definidos. Su luz es bastante amplia y regular. Miren. Los bordes libres de las células también son bien definidas. Las células son cúbicas con un citoplasma claro. Entonces, este es un túbulo colector. Y estos son asas de Henle delgada. ¿En dónde estoy? Médula interna. Muy bien, entonces aquí la corteza tiene corpúsculos renales, la médula no tiene corpúsculos renales. Vamos a ver el corpúsculo renal entonces, ¿no? Como estructura. El corpúsculo renal es una estructura netamente vascular. El corpúsculo renal va a tener como partes toda esta envoltura, que es la cápsula de Bowman, y el contenido, que es la parte vascular, el glomérulo. ¿Cómo se va a formar el glomérulo? A través de una arteriola que llega aquí al corpúsculo, que se llama arteriola aferente de afuera, viene de afuera. Se va a ramificar y va a generar estructuras espiraladas, capilares, que se van a reunir después y van a salir
de esta estructura del corpúsculo a través de la arteriola efferente. ¿Sí? Ese es el circuito. Ahora, son capilares fenestrados. Acuérdense de eso. Como son capilares fenestrados, tienen entonces un endotelio, ¿o no? Por lo tanto, estará formada por células endoteliales. Primer tipo de células presentes en el corpúsculo renal. Células endoteliales. Cubriéndolas, vamos a tener nosotros a los componentes celulares llamados podocitos, que son células que no se dividen, no se reproducen, son células especializadas, que van a tener que ver con la formación de la barrera de filtración. Ya veremos en qué consiste eso. Entonces tenemos un segundo tipo de células, los podocitos. Entre los espacios capilares vamos a tener una sustancia, una matriz llamada matriz mesangial. ¿Correcto? ¿Quién va a formar esa matriz mesangial? Las células mesangiales. Entonces tenemos el tercer tipo de células. Células endoteliales, podocitos y células mesangiales. ¿De acuerdo? Son los tres tipos celulares que encontramos acá. Muy bien. Luego, acá se va a realizar la filtración y va a salir por estos espacios que generan los podocitos que conforman la barrera de filtración, conjuntamente con la lámina basal del glomérulo y el endotelio fenestral. Filtran y el líquido, el ultrafiltrado, que es básicamente el plasma menos las proteínas, sale a este espacio. ¿Cómo se llama este espacio? Espacio de Bowman o espacio urinario. Lo que está recubriendo es una estructura de un epitelio simple plano, la hoja parietal de la cápsula de Bowman. Muy bien. La zona por la cual ingresan estos vasos sanguíneos es el polo vascular, ¿de acuerdo? Polo vascular. Por donde sale el líquido ultrafiltrado va a ser el polo urinario, porque se va a dirigir hacia los túbulos en donde se va a dar la secreción y finalmente la formación de la orina. Ahora miren ustedes, este epitelio simple plano de la hoja parietal de la cápsula de Bowman se va a continuar con este epitelio de células cúbicas ligeramente altas que tienen un borde ciliado, por lo tanto la luz es bastante irregular y pequeña. Estas características celulares me hablan de un túbulo proximal. Esto es el túbulo proximal, todo esto es el polo urinario. Vámonos al polo vascular. Muy próximo al polo vascular también llega un túbulo cuyas células que conforman su pared van a recibir un cambio entre sus propias células. Hacia la zona vascular, estas células se van a hacer más pegadas entre ellas, se van a juntar y se van a tornar un poco más altas que el resto de las células. Esta zona recibe el nombre de mácula densa. Mácula densa. Es parte de un túbulo, el túbulo distal. Hacia el polo urinario, el túbulo proximal, hacia el polo vascular, el túbulo distal. ¿Quedó? Muy bien. Luego vamos a tener por acá las células yuxtaglomerulares, que lo veremos en la próxima clase. ¿De acuerdo? Muy bien, nuevamente, corpúsculo, glomérulo más cápsula de Bowman. Muy bien, arteriola aferente, todo lo que es la parte vascular, los capilares, que tiene su endotelio, lógicamente, células endoteliales, recubiertas por los podocitos, que a su vez es la hoja visceral de la cápsula de Bowman,
Y entre ellos tenemos el mesángelo con las células mesangiales. Se libera acá el ultrafiltrado en el espacio de Bowman o espacio urinario y a su vez está recubierto por un epitelio simple plano llamada hoja parietal de la cápsula de Bowman. Y hacia allá el polo urinario. Pregunta: ¿qué estructura estoy viendo en la siguiente lámina? ¿Qué estructura estoy viendo en la siguiente lámina? El capilar fenestral. Capilar fenestral. Ok, ¿qué más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? El corpúsculo renal. La estructura principal que estoy viendo es el corpúsculo renal. ¿Por qué no glomérulo? El glomérulo es esto, pero estoy viendo la cápsula de Bowman. Cápsula de Bowman más glomérulo renal, ¿qué es? Corpúsculo. Cuidado con eso. Cuidado con eso para motivos de examen. Lo están viendo, pero no lo definen bien. Cuidado con eso. Luego ya, si tú quieres, acá tengo los podocitos, aquí el espacio urinario o espacio de Bowman, perfecto, no te hago problema. Pero si la lámina pregunta por la estructura principal, ¿qué estoy viendo? Corpúsculo renal. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿En qué capa del riñón me encuentro? Corteza renal. Perfecto. Polo vascular. Aquí veo la... ¿Qué es esto? Las células pegaditas, se ve más oscuro, mácula densa, que pertenece al túbulo distal. Perfecto. Aquí, ¿cómo se llamaría esto? Polo urinario, y esto sería túbulo proximal. Muy bien, ahora vamos acá. Las células, los tres tipos de células. Estos que son como anillos vacíos, con un núcleo bien prominente, son células endoteliales de los capilares, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué tipo de capilar? Fenestrada. Muy bien. Primer tipo de célula, célula endotelial. Miren estas células grandes que están cubriendo a los capilares. ¿Cómo se llaman? Podocitos. Segundo tipo celular, que a su vez es la hoja visceral de la cápsula de Bowman. Perfecto. Y ven ustedes estas áreas rosaditas, son las áreas de matriz mesangial. ¿Qué célula produce la matriz mesangial? La célula mesangial. Todas estas. ¿De acuerdo? Ya tienen los tres tipos de células. ¿Qué tipo de célula es? Es un epitelio simple plano que conforma la hoja parietal de la cápsula de Bowman. Muy bien. ¿Cómo se llama esto? Espacio urinario. Perfecto. Ahora vamos a ver túbulo contorneado proximal y túbulo distal. ¿De acuerdo? El proximal, sus células son un poco más amplias, su citoplasma es rosado, su borde libre es irregular. Proximal. Distal, miren ustedes, son más pequeñas, más chatitas, son cúbicas chatas. Su citoplasma es un poco más homogéneo, su luz es un poco más definida. Distal, proximal. ¿Qué sería este? Sería distal. ¿Cómo es la luz? Irregular. ¿Cómo es el citoplasma? Rosado intenso. Entonces, ¿Qué sería? Proximal. Distal. Distal. ¿Ya ven? Pero tienen que aprenderse las características. ¿Sí o no? ¿Sí? Lo mismo. Y aquí tienen D y P, distal y proximal. Vayan practicando con eso. Un momento.
células endoteliales, parece que por aquí está ingresando una arteriola, células mesangiales, podocitos, endotelial, nada más. Polo, fuerte, digan los jóvenes. Polo urinario. Urinario, ¿verdad? Sí, miren, este es un túbulo contorneado proximal, ¿verdad? Miren ustedes, muy grande. ¿Esto qué sería? Ese es el epitelio. Mácula densa, ¿verdad? Las células un poquito más pegadas. Y todo. De ahí, proximal y distal, ya lo trabajan ustedes. Polo urinario, ¿verdad? Miren, el epitelio simple plano pasa a ser un punto alto, de borde irregular, citoplasma rosado intenso. Muy bien. No hay polo vascular, no se ve ahí abajo. Y acá sí ya pueden ver el polo distal, proximal, ya lo pueden ver. Miren, ¿esto qué es? Oh, yeah. Ese es distal. Distal. Ese es proximal. Es sencillo. El ojo tiene que acostumbrarse. Y un ojito también. Esquemáticamente, ¿qué es lo que hemos mencionado? Arteriola aferente, red capilar, ¿sí? Podocitos encima, células mesangiales, arteriola eferente, espacio urinario, epitelio simple plano de la cápsula de Bowman, túbulo proximal, túbulo distal, mácula densa, y por aquí están las células yuxtaglomerulares que veremos en la próxima. Mácula densa, células yuxtaglomerulares. Túbulos distal, pero miren, fuerte longitudinal, ¿no? Esto es proximal. Muy bien. Miren ustedes el podocito. Parece esas peinetas que se agarran el cabello, ¿no? ¿Sí? Parece que agarran el cabello. Imagínense que es así. Está tratando de agarrar al capilar sanguíneo. Un capilar fenestrado. Este podocito tiene prolongaciones primarias y secundarias. Las secundarias son los famosos pericelios, que son los que literalmente van a formar allí las hendiduras de la barrera de filtración, en contacto con la lámina basal del glomérulo y la lámina, y el capilar fenestral. Esos tres elementos conforman la barrera de filtración. La coloración PAS me sirve para teñir las láminas basales. Es muy importante. ¿Y por qué? Si yo saco una biopsia del riñón porque algo estoy sospechando en el paciente, yo puedo teñirlo con coloración PAS y voy a ver el espesor de la lámina basal. ¿Por qué me interesa? Porque hay enfermedades que se le llaman enfermedades de depósito de inmunocomplejo, como en las enfermedades autoinmunes, muy variadas. Por ejemplo, lupus eritematoso sistémico, el famoso LES, que tiende a engrosar la lámina basal. Si la lámina basal se va a engrosar, el filtrado no va a ser el mismo. Por lo tanto, me puede llevar a una falla renal, a una insuficiencia renal, incluso a la muerte. Si yo saco una biopsia, utilizo la coloración PAS y evalúo la lámina basal, puedo decir, la lámina basal afectada es la lámina basal de los endotelios, es la lámina basal de los túbulos contorneados, es la matriz mesangial, porque todo eso se tiñe de rojo rosella o fucsia, que es la coloración PAS, ¿no? Entonces, ¿me sirve o no me sirve? Sí, porque si está coloreada, supongamos, la lámina basal de los túbulos contorneados, selecciono el grupo de enfermedades que deposita a nivel de los túbulos. Si me dice que está aumentado de grosor la lámina basal del endotelio, habrá un grupo de enfermedades autoinmunes que engrosan la lámina basal endotelial. Y yo ya puedo hacer un diagnóstico. ¿Cuán importante es?
La barrera de filtración está formada por la capa endotelial fenestrada, la membrana basal glomerular y la capa de podocitos. No se olviden eso, por favor. Los tres elementos, así como hablaban de la barrera alveolo-capilar o la membrana alveolo-capilar, cómo está formado, eso también tiene que saber cómo está formado. Ya no pueden fallar, ¿verdad? Unas estructuras que tienen que reconocer allí. Capilares, ¿no? Sí. Realmente las células mesangiales, el mesangio, ¿no? La matriz mesangial se tiñe de coloración paz y también puede utilizar la tinción para la reticulina porque la reticulina está presente también en el intersticio del riñón, porque eso es lo que le da cierta estructura a todo este complejo de túbulos, de epitelios, ¿no? Que necesitan justamente algo que les dé una forma de estabilidad histológica. Los podocitos conforman la capa visceral de la cápsula de Bowman, son células muy diferenciadas, no se dividen, así que hay que cuidar mucho los podocitos. Va a tener dos tipos de prolongaciones, las citoplasmáticas llamadas primarias o mayores y las secundarias llamadas pericélicas. Estas son las que van a formar la propia barrera de filtración, no se olviden. A nivel de las hendiduras entre pedicelo y pericelo hay una hendidura. Estos pedicelios tienen un glucocálix compuesto ¿por qué? Por cialoproteínas, entre ellas la podocalixina y la podoindina, que tienen carga negativa. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando estos túbulos este glomérulo va a filtrar, va a generar un ahorro de energía si las cargas eléctricas me generan una atracción o un rechazo. ¿Sí? Solamente por carga eléctrica. Entonces me suele ahorrar energía. Imagínense ustedes, el riñón funciona todo el día, así como el corazón. Está conforme tu corazón va bombeando, tu sangre circula por el riñón también y tiene que ir filtrando. Entonces, por eso es que utiliza algunos mecanismos para ahorrar energía. Miren acá, endotelio fenestrado, la lámina basal y los famosos pedicelos, teniendo una hendidura entre pedicelo y pedicelo. La hendidura de filtración, que mide de 20 a 40 nanómetros, es importante también que se mantenga. ¿Por qué? Porque no me permite que salgan o que ingresen moléculas que no deben salir o que no deben entrar, ¿no? Cuando esto se daña, cuando se aumenta el tamaño de la hendidura o sencillamente la membrana, la barrera, se altera por fallo de cualquiera de sus componentes, comienzan a salir moléculas que no deberían salir. Si los espacios se hacen más amplios, pueden salir moléculas mucho más grandes y podemos tener una hematuria, una proteinuria, cuando eso no es lo normal. ¿Qué proteína está principalmente involucrada acá? La nefrina, ¿no? Ahora, jóvenes, cuando se hace un examen teórico, 50% de las preguntas son, digamos, de nivel fácil. 30% tiene que ser de regular, nivel de complejidad medio. Y el 20% tiene que ser difícil. Generalmente, en la parte de medio a difícil, se colocan estas. Porque ustedes no lo leen. Es inconveniente histórico. ¿Sí? Cuando se habla de proteínas, cuando se habla de genes, ustedes lo pasan por alto. Y es lo que tienen que aprender. En la medicina moderna, todo es proteínas, todos son genes, todos son moléculas de expresión. Entonces tienen que aprender, ¿sí? De todas maneras, porque viene. Estoy seguro que en la teoría les va a venir en el examen. En la práctica es un poquito más complicado que se les pregunte esto, ¿no? Dijo que venía eso, pregunta. Eso en una práctica no va, pero en una teoría sí. Esto adelante. ¿Ya? Miren ustedes los podocitos, ¿no? Con sus prolongaciones primarias y secundarias o pedicelios. ¿Ustedes han visto la película Alien? Alien. ¿El octavo pasajero? ¿Cuál? ¿No? Se inspiraron en esto para poder hacerlo así. Véanla y van a recordar al pedicelio. Muy bien, células mesangiales. ¿Para qué nos sirven las células mesangiales? Tiene mucho trabajo por hacer las células mesangiales. Primero,
produce la matriz mesangial. Y esa matriz mesangial es rica en colágeno tipo 3, 4, 5 y 6 fundamentalmente. Está conformado por proteínas microfibrilares también, glicoproteínas y proteoglicanos. Tiene función fagocítica, que va a limpiar todo lo que exista ahí. De hecho, hay células que van a morir, ¿no? Hay epitelios que se tienen que regenerar y ellos van a fagocitar. Reabsorción de la lámina basal, lógicamente está en contacto directo con la lámina basal también, entonces tiene que haber una reabsorción de todo esto. Tiene elementos o sustancias contráctiles en su citoplasma, por lo tanto se les compara con los pericitos. ¿Se acuerdan del pericito que estaba rodeando a la célula endotelial en los capilares sanguíneos? Acá también, ¿sí? Tiene una propiedad contraria. Tiene receptores de angiotensina 2, por lo tanto, tiene que ver con la vasoconstricción para elevar la presión arterial. Y les da un soporte físico también a toda esta estructura. Las células por reconocer: célula endotelial, miren ustedes, todo esto es un capilar, el núcleo del endotelio, célula mesangial, célula podocito, epitelio simple plano de la hoja parietal de la cápsula de Bowman, y acá no está la flecha negra, pero estas son las células de la mácula densa. Más que ver acá. ¿Qué sería esto? Eso sería Podocito, muy bien. las células mesangiales. Capilar. Está con su eritrocito en medio. De acá para allá. Aquí. Mácula. Túbulo. Túbulo renal. Túbulo distal. Células juxtaglomerulares, ya lo veremos en la próxima clase. Y algunos elementos, ¿no? Túbulo proximal. Túbulo distal. Ya la vimos: mácula, podocitos, capilares, células mesangiales, polo terminal. No. Polo Polo urinario. Fuerte, joven, no tengo miedo. Proximal. Distal. Esa es la mácula Todo esto sería el polo vascular. vascular. Esto sería el túbulo distal. Esto sería la mácula. Células. mesangiales. Células mesangiales. Esto todo es un capilar sanguíneo. Podocitos. Espacio de Bowman, epitelio simple plano y la hoja parietal. Y esto es lo mismo. ¿Qué sería? Mácula densa. El riñón tiene corteza y médula, la médula tiene pirámides renales, está formada por médulas renales. La corteza renal se caracteriza por la presencia de los corpúsculos renales, la presencia de túbulos contorneados y también los rayos medulares, no se olviden eso. El corpúsculo renal está compuesto por el glomérulo y la cápsula de Bowman, que tiene dos hojas, hoja parietal y hoja visceral. La visceral está formada por los podocitos. El glomérulo es un movimiento de capilares ¿de qué tipo? Fenestrado. Son estas. Muy bien. ¿Preguntas?